¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva jornada, acá por supuesto en su programa Hablemos de Constitución. Hoy en una jornada interesante para quienes están vinculados al derecho, vamos a profundizar en un tema histórico. Por supuesto con nuestros dos panelistas a quienes vamos a saludar enseguida, luego también de dar los créditos y agradecimientos a ustedes quienes se conectaron en nuestro primer capítulo donde hablamos en torno a la Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Para qué sirve? Hubieron muchos comentarios y también participación interactiva de nuestros televidentes, de quienes siguen nuestra página y también de los distintos grupos sociales que se vinculan a esta transmisión. Por lo tanto, aún están en deuda que usted nos envíe su videito, nos envíe y participe para poder transformarse en el tercer panelista de este programa Hablemos de Constitución. Salimos a la calle, tuvimos las impresiones, incluido tuvimos ahí un diputado que también hizo alguna observación respecto a la Constitución y usted también puede ser actor importante, por supuesto, de este proceso que estamos viviendo, culturizando también a la gente respecto a los distintos términos y conceptos que involucra la Carta Magna de nuestro país. Y para ello vamos a hablar de Constitución, ¿ya? Vamos a saludar primero que todo para contextualizar también respecto a estas dos posturas del apruebo y el rechazo. Le damos la bienvenida a don José Antonio Jerez y a don Edgardo Sepúlveda Hachigur. Bienvenidos, muchachos. Gracias, Miguel Ángel, por invitarnos a este programa y seguimos participando con la gente. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos los seguidores de este programa, que cada vez entiendo que son muchos más y que lo han demostrado a través de la participación, la interacción de la que tú estás hablando, Miguel Ángel, así que muy contento de poder compartir también con ustedes acá. Gracias a ustedes por el tiempo también y el compromiso y sobre todo con la altura de miras que se ha tomado esto, ambas partes representando el apruebo y el rechazo. A ustedes que están en casa, ustedes ya estarán debatiendo, participando, bueno, envíe sus comentarios, envíe sus mensajes, cómo usted ha visto que se ha desarrollado en torno a este proceso. Ya tuvimos ahí un break pequeño este fin de semana, vivimos las fiestas patrias y hoy ya estamos conectadísimos, trabajando para usted, preparando la información. ¿Qué les pareció el primer programa, José Jerez? El primer capítulo. Me pareció bueno, interesante. He recibido buenos comentarios por parte de los televidentes que vieron este programa y hay que seguir, pues. Hay mucha inquietud, hay mucho interés y eso es bueno para la democracia. Don Edgardo. Por mi parte lo mismo, qué bueno es coincidir, estamos en la misma. He tenido una crítica bastante positiva, han destacado, sobre todo las personas con las que yo he hablado y a las que he compartido, han destacado justamente la altura de mira y el respeto con que se están planteando las ideas. Perfecto, eso es lo que queremos también transmitir a las distintas posturas de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Tenemos saludos también de distintos lugares del país y también internacionalmente, así que saludamos a todos quienes se pueden conectar con nosotros a través de esta plataforma digital. Bueno, entrando en materia, el día de hoy, la Constitución de 1980, desde 1989, ha tenido 37 reformas. Es lo que dice acá nuestro torpedito pequeño que tenemos, nuestro introductorio a lo que es y significa el tema que vamos a plantear hoy. En sus 40 años de historia, 30 años llevamos en democracia, con dos distintos gobiernos. Y de hecho, la última reforma fue la que hoy permite llamar a plebiscito para preguntarle al ciudadano si es que quiere usted una nueva o rechaza la Constitución. Y en este marco de debate, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un grupo de constitucionalistas señalaron 10 aspectos de la Constitución que afectan directamente a nuestra democracia y que no han sido incluidas en ninguna reforma. Estos cuestionamientos son el fundamento de quienes apoyan el apruebo, de parte acá de don José Antonio Jerez, que está por el apruebo por una nueva Constitución, y a los que han respondido los del rechazo, don Edgardo Sepúlveda. Para la reforma de la Constitución, en los sucesivos programas analizaremos distintos temas. Estamos y esperamos poder lograr 10 capítulos
donde ustedes también desde sus casas podamos desarrollar estos aspectos cuestionados por los expertos. Sabemos que el público es muy diverso, quienes nos ven a través de la red social, pero con nuestros invitados queremos que ustedes decidan quién tiene la razón. Así es que en este segundo capítulo vamos a dar la bienvenida para que inicie a don José Jerez. ¿Ya? ¿O querían la monedita? ¿Sí? ¿Es más interactivo? No. Hoy día vamos a darle inicio acá a don José que nos pone acá en la pauta para poder desarrollar el cara y sello. En la próxima vamos a hacer al cachipuna, bien chileno esto. Así que, don José Jerez, vamos a analizar en el primer político, en el primer capítulo, bien digo, los críticos de la Constitución de 1980 plantean como el problema la legitimidad de origen. Y es ese tema el que vamos a profundizar, la legitimidad de origen de la Constitución. Estos cuestionan que fue creada en dictadura, sin que los chilenos pudieran participar en su redacción. Si bien los partidos políticos la validaron al participar del plebiscito de 1988, y lleva 30 años en nuestra democracia viviendo bajo su precepto, sigue siendo cuestionada como ilegítima o legítima, según su apreciación. Veamos, de acuerdo a la opinión que le amerita según su argumento, a nuestros invitados. Le damos el inicio entonces a don José Jerez para argumentar la legitimidad de origen. Gracias, Miguel Ángel. Mira, para que entienda la gente en su casa, en sencillo, en simple se los voy a explicar. La legitimidad de origen es un cuestionamiento que se hace desde la doctrina internacional a cómo nace o se genera una constitución. Y se mide por los niveles de participación ciudadana en la creación de la Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros miramos la Constitución de 1980, yo le podría preguntar, sobre todo a las personas de mayor edad, por ejemplo, como mi madre que tiene 72 años, si a usted le preguntaron algo para crear la Constitución de 1980. La verdad es que la respuesta va a ser que no. Nosotros teníamos una Constitución que había sido creada democráticamente, la de 1925. Todos saben en la historia de Chile lo que pasó. El 11 de septiembre de 1973, hace poquito, estuvimos conmemorando un año más del golpe de Estado. 47 años ya desde la muerte de Salvador Allende, el asesinato de 3.500 chilenos, la desaparición de 1.250, más de 50.000 presos y torturados y 200.000 exiliados. En ese escenario, sin democracia, con partidos políticos prohibidos, se crea una constitución con una comisión de 8 abogados y abogadas encerraditos entre 4 paredes en la cocina, construyendo una constitución que después la Junta Militar revisó y le dio el visto bueno, y luego hacen un show de aprobarla en un plebiscito sin registros electorales, sin partidos políticos, sin campaña, sin nada. Donde hasta los muertos votaron. O sea, lo más vergonzoso de todo es que incluso algunos ciudadanos chilenos que habían sido ejecutados por el gobierno militar aparecen en los registros como habiendo votado por esa constitución. Y entonces, finalmente te dicen que el 67% de los chilenos, entre comillas, aprobaron esta constitución de 1980 y nos llevan a regirnos por ella. Lo singular de esto es que además cuando llegamos al plebiscito de 1988 y gana el no, donde Pinochet pretendía perpetuarse 8 años más en el poder, haciendo un poco historia para los más jóvenes, que de repente no vivieron ese proceso. Yo tenía 18 años para el día del plebiscito y me tocó estar ahí de apurado cuidando el proceso, participando en que recuperáramos la democracia. Bueno, ganó el no, e incluso ganando el no, hubo que negociar con el gobierno militar y se hicieron unas reformas a la Constitución de 1980 porque si no, no entregaba el gobierno.
Entonces tú tienes una situación que es compleja, donde en la práctica hemos vivido durante 30 años de democracia en base a esta Constitución de 1980, que se generó irregularmente, sin participación ciudadana y bajo amenaza. Yo le quiero recordar a los televidentes, y algunos tal vez lo ignoren, que Pinochet colocó condiciones en 1989 para entregar el poder y hacer las elecciones libres que permitieron elegir el primer presidente. Y a algunos chilenos tal vez parece que se les olvidó ese hecho. Y algunas de esas condiciones eran las leyes candado o leyes amarre que permitieron mantener la democracia tal como él quería. Y son 4. Y que después las vamos a desarrollar aquí, podemos discutirlas. 1 era el quórum elevado para los cambios. Subimos los quórum a 4/7 y a 2/3. El sistema binominal, que perpetuaba un empate permanente y que así dificultaba los cambios. Los senadores designados. Acuérdense que en Chile había 9 senadores que no elegía a nadie y que por obra y gracia de la Constitución eran designados 4 por las Fuerzas Armadas, 1 por cada rama, 3 por la Corte Suprema y 2 por el presidente de la República, más los expresidentes que pasaban a ser senadores vitalicios. Y esa era la democracia. Esto siguió siendo así hasta la reforma del 2005. El sistema binominal siguió complicando la democracia chilena hasta la reforma del 2016. Si hace muy poco nos liberamos de algunas de estas trabas. Y por último, y cuarto candado, era el Tribunal Constitucional. Si tú lograbas superar la barrera para hacer los cambios que imponía los altos quórum, si lograbas superar la barrera de los senadores designados que eran supervigilantes y garantes que la Constitución de Pinochet no se moviera un ápice, si tú lograbas superar el sistema binominal que obligaba a casi un empate permanente para tratar de hacer algún cambio, y la derecha perdía y logramos gestionar una reforma, sacaban el comodín Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaraba esa ley inconstitucional. Ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema que hemos tenido durante 40 años, que hacen que sea ilegítimo y que no hay reforma posible que solucione esta legitimidad de origen. Y obliga entonces a crear una nueva constitución realmente democrática, realmente participativa, donde usted tenga la oportunidad de decir algo, su derecho a pataleo, que nunca tuvo antes. Por lo tanto, usted, don José Antonio Jerez, ¿cree que la Constitución de 1980 es legítima? No, definitivamente la Constitución de 1980 no es legítima. ¿Por eso usted? Por eso yo estoy por el apruebo. Perfecto. Don Edgardo Sepúlveda. Yo he escuchado atentamente la larga alocución de mi amigo José Antonio Jerez. Compañero. Compañero o ex compañero de universidad. Eso, ustedes fueron compañeros Sí, de universidad, por compañero de eso la universidad. gente, para que también podamos Claro. compartir eso. Y básicamente, bueno, José Antonio siempre ha estado en esa misma línea, en ese mismo sector. Yo la verdad que era bastante más imberbe, debo reconocerlo, ¿ya? Era poco activo en los temas políticos. Esa es la realidad. Fíjense que al respecto yo puedo conceder lo siguiente. El nacimiento de la Constitución de 1980 efectivamente es en un gobierno de facto, y bajo esa lógica la participación del pueblo en la confección de la misma es nula. Es nula. Así que no tengo ningún problema en reconocer que el nacimiento, el origen, la génesis de esa Constitución está viciada en el origen.
Ahora, el tema es cuándo un instrumento jurídico es legítimo y cuándo es ilegítimo. Por esencia, cuando tiene algún vicio en su origen, en su concreción, en la expresión del consentimiento, y este vicio se mantiene en el tiempo, entonces evidentemente va a ser ilegítimo. Ahora, si el vicio o los vicios en el tiempo se van superando, se van corrigiendo a través de los instrumentos que la propia ley dé, entonces pierde esta calidad de vicio y se sanea jurídicamente. Debo recordar, y voy a conceder, ¿ya?, que la Constitución del 80 nace a través del trabajo que hacen 8 especialistas, la verdad que una comisión que estudiamos latamente nosotros cuando estudiamos Derecho Constitucional. Y luego viene el plebiscito, ya, a quien mi contertulio llama un show. La verdad, nadie tiene las herramientas para poder discernir y afianzar que los comentarios aquellos son tan así. Lo cierto es que hubo un pronunciamiento y se aprobó, como también hubo un pronunciamiento por parte del pueblo, ya 2 pronunciamientos por parte del pueblo, el primero aprobando esta Constitución y el segundo, años más tarde, diciéndole al gobierno militar: señores, hasta aquí nomás, no queremos más con ustedes, así que y queremos un llamado a elecciones de carácter democrática con autoridades civiles. Bueno, esas son las reglas que establecía la misma Constitución y el gobierno militar debió entregar, porque así mismo estaba establecido, el gobierno en manos de lo que se llamó un gobierno transitorio. Vuelve la democracia para algunos, para otros iniciamos el camino a la democracia. Como sea, se eligió presidente y se eligió autoridades entre los civiles. Lo interesante es que de allá hasta acá, 1990, hasta la fecha, hemos tenido 7 gobiernos elegidos democráticamente y hemos tenido 30 años prácticamente de democracia con todos los poderes y las divisiones de poderes. De manera tal que en todo este tiempo se ha gobernado, ha habido 7 gobiernos, de los cuales 5 son de centro izquierda y 2 de centro derecha, aunque tengo mi duda respecto del último. ¿Ya? No sabría decirle de qué lado es este último gobierno. Pero sí le puedo decir que desde 1990 en adelante, ha existido en Chile un Congreso con congresistas elegidos por el pueblo a través de la democracia representativa, quienes han tenido las herramientas suficientes para percibir que por lo demás es un gobierno de centro izquierda, aparte con el presidente Elwin. No podemos decir que sea de centro izquierda, la concertación de partidos por la democracia. Y lo primero que debió hacer de sostener la tesis que tiene mi contertulio acá, es decir, carece de ilegitimidad esta Carta Magna, lo primero que debió hacer fue trabajar para eliminarla. Si hoy día el llamado es no queremos más esta Constitución, eliminémosla. Pero no se hizo eso. Se trabajó en reformas. Y durante todo este tiempo se ha venido trabajando en reformas. Pero la verdad de las cosas es que si algo es ilegítimo al nivel que acaba de expresar de manera muy elocuente mi amigo acá, entonces esto debió ser cambiado hace harto rato. No se hizo. Y muy por el contrario, en vez de cambiarse, solamente se hicieron correcciones en aquello que, bueno, entendieron afectaba a la democracia y se fue superando al punto que el presidente socialista Ricardo Lagos, en las últimas modificaciones del año 2005, pone su firma y dice: estamos en presencia de una constitución totalmente democrática. Es decir, el vicio, amigos, se saneó. Por lo tanto, la ilegitimidad de origen que efectivamente existió está totalmente saneada. Hoy día no es un problema. Puedo reconocer eventualmente en otros programas que hay otros problemas que hoy día afectan a esta Constitución, pero la ilegitimidad de origen no es un problema, es una excusa para poder cambiarla. Por lo tanto, yo rechazo. Pero junto con ello usted, de acuerdo a la... Bueno, usted planteó en el primer punto, antes de iniciar su contraplanteamiento, dijo que estaba de acuerdo que esto había sido en un gobierno de facto. Así es. ¿Y eso quiere decir que no es legítima o es legítima no, para usted? Acabo de decir
que concedo que nació en un gobierno de facto y por lo tanto con un vicio que le da carácter de ilegitimidad. Nació así, pero también en el tiempo ese vicio o esos vicios fueron saneados a través de los instrumentos legales que la propia Constitución y que las propias leyes dan. Estamos hablando de 30 años, estamos hablando de 7 gobiernos, estamos hablando de una cantidad impresionante de congresistas que han trabajado y que han legislado en razón y en respeto de esta Constitución. Llamarle legítima tiene el alcance de decir que todo lo que han hecho estos señores es ilegítimo. Han sido entonces ilegítimos todas las designaciones de los ministros de Estado, todas las designaciones de los ministros de la Corte Suprema. Entonces, todas las revisiones de los fallos son ilegítimas. Entonces, todo lo que se ha hecho es ilegítimo. No podemos decir una aberración jurídica de esa naturaleza. Por lo tanto, digamos las cosas como son, concedamos, nació viciada, nació ilegítima, nació en un gobierno de facto, no se le preguntó al pueblo, no había forma de hacerlo, todo eso totalmente de acuerdo. Pero de que se corrigieron los vicios, se corrigieron. Entonces, no es una razón para cambiarla. No es un buen motivo. Don Edgardo. Es una excusa para lograr la pretensión. Totalmente. ¿Quién legitima la Constitución? ¿Quién legitima a los soberanos? ¿Quién legitima a los políticos? ¿El voto tiene un juego, un papel aquí? Es muy interesante tu pregunta. ¿Quién legitima? Para poder determinar quién legitima tenemos que entender cuál es el vicio. Y el vicio es la ausencia de la participación del pueblo. Eso es el vicio. Por lo tanto, para que se pueda legitimar, necesitamos participación del pueblo en elección de autoridades que después puedan ejercer cambios, reformas pertinentes sobre el instrumento para poder cambiar, sanear los vicios y de esa forma se legitima. Entonces, ¿quién legitima? Es el pueblo a través de su expresión democrática, eligiendo autoridades que después van a solucionar los problemas. Que no es así. Y eso ha ocurrido. Lo acaba de reconocer todos los cambios. De hecho, más elocuentemente que yo, lo ha dicho mi colega. Le reitero, le reitero la pregunta, don Edgardo, después de su comentario y su respuesta a la contrapregunta. ¿Cree usted que es legítima la Constitución de 1980? La Constitución que tengo yo acá, sí. Perfecto. ¿Por eso usted? Por eso rechazo por esta causal, por supuesto. Perfecto. Sí, pero ¿puedo por favor, sí. Mira, aquí se juega un poco tratando de confundirlo a usted en la casa, ¿ah? Con verdades a media. La verdad que se cuenta a media es que en la práctica hay un vicio de consentimiento en lo que él señala que los ciudadanos con ir a votar legitimamos el proceso. Cuando fuimos a votar en 1980 era o ir a votar en ese plebiscito o seguir con los fusiles en los cuarteles, en la calle. Recordemos que en 1982 fue asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez, del Partido Radical. Le pegaron 5 tiros y le cortaron el cuello. Y ese mismo año, 1982, fue asesinado en el hospital a través de un envenenamiento el expresidente Eduardo Frei Montalva, de Mora Cristiano. Porque Frei, que había pedido el golpe de Estado también, el 73, pero a esas alturas de la vida había cambiado de opinión y estaba luchando por recuperar la democracia y había llamado a votar que no en el plebiscito de 1980 que aprobó esta constitución fulera. Lo matan en el hospital. Lo matan en el hospital. En esos términos está viviendo Chile. Cuando recuperamos la democracia del 89 y las primeras elecciones presidenciales y se inicia la transición democrática, tenemos ejercicio de enlace, tenemos boinazo. Frente a esa amenaza permanente, ¿usted está ejerciendo su voluntad libremente? No, pues, hay un vicio de consentimiento porque está bajo amenaza, bajo la amenaza de la fuerza. Y permanentemente estuvimos así. Y cuando los militares se retiraron a los cuarteles finalmente, esta democracia tutelada siguió siendo vigilada, ahora por los civiles
que los militares habían puesto en el Congreso para hacer esa función. A través de un Congreso con un sistema bicameral, a través de los senadores designados, por lo cual Chile no ha logrado ser realmente libre hasta recién el 2005, con esa modificación que dice, parcialmente, a través de la eliminación de los senadores designados, y después el 2016, cuando se elimina el sistema binominal y entramos al sistema proporcional que modificó la correlación de fuerza, porque antes usted tenía casi un empate virtual en el Congreso que impedía modificaciones. Recordemos que 2/3 significa que de 120 diputados necesitabas 80 para cambiar la Constitución. José, pero en una democracia normal necesitáis un 61 votos. Y eso es una mentira. Acá, José Jerez. Sí. José Jerez, sí. Tiempo para don Edgardo, para que José pueda... Antonio, sí. Pero convengamos que todo eso que tú estás señalando como vicio ha permitido que durante 5 oportunidades gobierne tu sector, pues. Son 5 oportunidades las que ha gobernado tu sector y 1.5 mi sector. Como dice Jaime Guzmán, gobernamos nosotros, pero no pudimos hacer nada distinto a lo que ustedes quisieran. Salvo hacerse rico la gente de tu sector. Recordemos lo que dijo Jaime Guzmán. Jaime Guzmán ideó esta constitución para que quienes gobernaran no pudieran hacer algo distinto a lo que nosotros mismos haríamos si estuviéramos en el poder. Frase de Jaime Guzmán. Sí, perfectamente. Y ustedes la aprendieron muy bien porque tu sector, de hecho, el Partido Socialista al que tú perteneces, justamente es el partido que mejor maneja las acciones en la bolsa. Entonces, digamos las cosas como son. Y a mí me encanta, José Antonio, que tú digas que no se puede expresar la voluntad, que la voluntad queda viciada cuando se hace bajo coerción. Tú planteas que la coerción existía por parte de los militares, yo te doy ese crédito y te lo concedo. Y hoy día estamos bajo coerción de grupos terroristas que están en plena vigencia de una constitución democrática, según no lo que dice Sepúlveda, sino lo que dice el señor Lago, ¿ya? En vigencia de una constitución democrática, en vigencia de la democracia, estamos siendo coaccionados por fuerzas que justamente con actos terroristas, con actos violentistas, con destrucción de la propiedad privada, con destrucción de la propiedad pública, con muerte de personas civiles, avalados justamente por el sector al que tú representas, interesantemente eso no es coerción. Hoy día estamos frente a un plebiscito que ha sido impuesto, amigo querido, si esa es la realidad. ¿Por quién ha sido impuesto? Pero nos sometemos a eso. Ha sido impuesto, bueno, por una serie de personas estamos hablando que de les este interesa, plebiscito. el plebiscito le interesa a quienes le interesa cambiar la Constitución, y los únicos a los que le interesa cambiar la Constitución son los que sostienen que el sistema de Estado que plantea esta Constitución, que la verdad le molesta mucho que se consagre la libertad, ¿quiénes son? Son todos los que postulan que el Estado que debiéramos tener es un Estado colectivista, un Estado estatista, un Estado socialista. ¿Y a quiénes perjudica esto? Bueno, evidentemente la libertad del individuo, ojo, la pero los libertad del ciudadanos individuo. quieren un plebiscito, quieren una nueva constitución. No es tan así, pues. El grupo que ha violentado desde el 18 de octubre para adelante ha impuesto a través de la fuerza, a través de la violencia, a través del miedo. Si desde el 18 de octubre para adelante la gente de bien se tuvo que quedar en casa, y resulta que los delincuentes en la calle están a altas horas. Hoy día, en plena pandemia, todos sometiéndonos a quedarnos en la casa, no podemos celebrar servicios religiosos, por ejemplo, pero resulta que se pueden reunir, hacer manifestaciones a la hora que quieren. Ayer mismo había una manifestación acá, y no tengo nada contra las manifestaciones, pero ordenemos, no. Si queremos realmente un Estado democrático, respetemos la democracia, respetemos las autoridades. Eso es lo que sostenemos nosotros. La gente de bien siempre va a querer tener libertades. ¿Cuál podría ser el temor de la parte del rechazo a que se genere esta nueva constitución, que se escriba democráticamente? Un temor muy parecido al que tenía la gente que justamente hoy día empuja el apruebo respecto de cómo se originó la Constitución de 1980. Y te va a decir, pero ¿cómo va a ser una igualdad? ¿Cómo va a generar una ecuación de esa naturaleza? Bueno, sencillo. El temor de que se generara una Constitución en 1980, impulsada por un grupo militar, por un gobierno militar, es el mismo temor que tenemos nosotros hoy día, que se nos cambie esta Constitución que nos entrega derechos y libertades a las personas, no solamente a las empresas, porque yo también discrepo contra los monopolios de las empresas, y en eso estamos totalmente de acuerdo. El mismo temor tenemos hoy día.
de que no está siendo esto naturalmente expresado con libertad la voluntad, sino que estamos bajo coacción. Lamentablemente coacción de grupos terroristas y narcoterroristas que más encima están avalados por corrientes de pensamiento de cierto sector político. Y por las reformas que usted también plantea que se han hecho durante todo este tiempo, ¿usted está de acuerdo entonces con la reforma? ¿Usted aprueba y encuentra legítima esta reforma? A mí me parece muy bien que hayan salido disparando aquí los senadores designados. Por supuesto que me parece bien, porque eso atentaba contra la democracia, y eso te lo concedo, por supuesto que sí. Ahora, que se demoraron, echémosle la culpa a que se demoraron porque cierto sector y los quórum, pero cuando han querido cambiar, en una semana sacan la ley, pues, si esa es la realidad. Totalmente. Bueno, son las opiniones, son las posturas, el debate. Usted tendrá una opinión en su casa, hágase parte de esto. Envíenos un video, envíenos un WhatsApp, está apareciendo el teléfono en pantalla. Si usted quiere ser partícipe, participar como el tercer panelista en este programa de Hablemos de Constitución, está invitado cordialmente, y queremos conocer para ello qué dijo la gente en la calle, porque hoy día están hablando acá nuestros panelistas que hoy día han desarrollado su tema. Hay distintos expertos también constitucionalistas que hacen sus apreciaciones, usted tendrá la suya, pero nosotros quisimos también conocer, y ellos van a tener que también escuchar a la gente, porque eso es La Voz TV. Vamos a la calle. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Ana Rodríguez. Dígame, ¿usted aprueba o rechaza? Me gustaría aprobar la Constitución porque es como una manera de verificar las cuestiones que están pasando en este país, pues. Entonces, ¿usted piensa que se debería realizar el plebiscito? Me gustaría que se realizara el plebiscito como extranjera que soy. Ok. Su opinión sobre este tema en sí, ya que las dos campañas me han dicho que no han solicitado mucha información. Entonces, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Por qué usted está segura de que debería ganar el apruebo? No sé, para que hubiera mejoramiento en las cuestiones que están pasando, pues, actualmente. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. Por favor, ¿me dices tu nombre? Rigoberto Fernández. Cuéntame, ¿tú eres apruebo o rechazo? ¿Perdón? ¿Tú eres apruebo o rechazo? Rechazo. De acuerdo, ¿me puedes decir el por qué? Rechazo porque igual están habiendo muchas irregularidades que muchos no se dan cuenta. Entonces, ¿tú piensas que la Constitución de 1980 es legítima? Sí, legítima. Hay que apoyarnos. Entonces, ¿me puede decir un argumento más, porfa, por qué vota rechazo? ¿Por qué voto rechazo? Igual por las irregularidades que le digo yo, que se dan a la luz y uno, bueno, no es tonto tampoco, y uno sabe que las cosas son así. Y no le pueden pasar gatos por liebre, como se puede decir. De acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo. Mira, la verdad es que para mí es un tema bien complejo, ¿ya? Porque hay muchas cosas que están bien, hay otras que hay que cambiar, ¿ya? Pero sí considero que la manera en la que se están haciendo las cosas no es la correcta. Sí, es un cambio favorable y realmente se va a hacer como corresponde, sí. ¿Podría decir su nombre, por favor? Luz Marina Ormazábal González. Cuénteme, ¿usted aprueba o rechaza? ¿Se aprueba o no aprueba? No, ninguna de las dos. Cuénteme por qué. Porque las cosas no están claras, no se ven bien, entonces mejor quedarse a un lado. ¿Siente que la información no es igual en ninguno de los lados? En ninguno de los dos mienten. Entonces su voto sería nulo. Nulo. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, ¿me dice su nombre? Pedro Peñailillo. Cuéntame, ¿usted aprueba o rechaza? Rechazo. ¿Me dice el por qué? Porque la Constitución está hecha, hay que hacer unas modificaciones porque con la cantidad de millones de plata que se van a gastar sirven para invertir en vivienda, en salud, en la gente que más necesita. ¿Y usted cree que la Constitución de 1980 es legítima? O sea, no es democrática, nada más que eso. El pueblo no la aprobó, nada más que eso. Entiendo, muchas gracias. ¿Ya? Hola, ¿me puede decir su nombre, por favor? Marisol. Ok, por favor, cuénteme, ¿usted aprueba o rechaza? Yo apruebo. Entonces, ¿tú opinas que la Constitución, la nueva, se debería de hacer, cierto? Sí. Cuénteme qué opina usted sobre este tema. No sé, yo pienso que tendría que ser mejor solución para las personas, para toda la gente que está pasando por tantas cosas.
¿Usted opina que la Constitución de 1980 es legítima? ¿Cómo? Entonces, ¿usted opina que la Constitución de 1980 es legítima? Sí, opino que sí. Muchas gracias por su tiempo. Diputado, bueno, agradecer por sus palabras y su compromiso, por supuesto, siempre en terreno. Nosotros en nuestro rol informador, comunicador, estábamos compartiendo con los vecinos también parte de lo que se va a vivir en este 26 de octubre, que es el plebiscito. La señora Irma, bueno, como ella, hay muchas personas que también desconocen qué es una constitución. Nosotros como canal estamos promoviendo nuestro programa que se llama Hablemos de Constitución y también entregando parte del material donde nosotros promovemos transversalmente la opción que va a tener la familia para poder optar por su opción legítima y democrática. Al reverso, nosotros tenemos un material que dice: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Aprueba o rechaza? Bueno, libre de... no está marcado, ¿ya? La idea es que la gente pueda elegir democráticamente, pero ¿qué opina usted de este proceso que se va a vivir en torno a la falta de información también para la ciudadanía? A ver, lo que pasa es que cuando uno entendió después del 18 de octubre cuáles eran las necesidades de la comunidad expresó de forma clara que quería una mejor salud, una mejor educación y mejores pensiones. Y eso asociado también a una gran necesidad que tiene que ver con las viviendas, más viviendas, ¿no es cierto?, que entreguen una mejor dignidad de vida a los habitantes. Entonces, ¿por qué la desinformación? Porque en las demandas sociales no estaba el tema de la Constitución, sino que estaba el tema de mejoramiento de condiciones de vida de los vecinos. Por lo tanto, hoy en día, lógicamente, cuando ellos les preguntan respecto a la Constitución, no tienen información porque no estaban los requerimientos que ellos estaban solicitando. Correcto. Aquí el tema de la Constitución es un tema más político, donde participan más la gente que tiene relación con el mundo político y tiene un costo de más de 30.000 millones de pesos para el país. Yo, en lo personal, creo que esa inversión se tiene que focalizar en una transferencia directa al pilar solidario para tener mejores pensiones, para poder tener y apoyar a aquellas personas que necesitan tener fondos en sus libretas de vivienda para poder postular estas viviendas. Creo que nosotros hoy, en los tiempos de hoy, después de la pandemia, terrible pandemia que estamos viendo, tenemos que priorizar, porque finalmente la Constitución que está firmada hoy día por el presidente Ricardo Lagos, que generó modificaciones a la Constitución que se había redactado inicialmente en tiempos de dictadura, es una Constitución que ha hecho modificaciones y que se ha ido mejorando de acuerdo a las características de los tiempos. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución, reformar a una Constitución a los tiempos de hoy, del año 2020, que nos permita proyectarnos para los próximos 10, 15 años más. Porque los países no tienen que cambiar las constituciones, hay países que nunca han cambiado la constitución, sino que van mejorando la constitución que tienen y van mejorando aquellas cosas que presentan situaciones de desigualdad. Esa es la visión que tengo y que creo que por eso es un poco la desinformación que tienen muchas veces los vecinos que dicen es que esto es la nueva constitución, porque no está dentro de las demandas sociales que la gran mayoría de los chilenos expresó a partir del 18 de octubre. Por lo tanto, usted rechaza. Yo voy por el rechazo, pero ojo, rechazo para reformar. Perfecto. Oye, qué lindo que... Bueno, es distinto, es motivador escuchar siempre la opinión de distintas posturas. Nosotros salimos a la calle, queremos que esto sea fluido, que sea participativo también, para poder también darle un nivel que permita poder reconocernos, mirarnos a los ojos, también respetarnos. Ahí es donde nosotros queremos aportar como canal y agradecemos, por cierto, la opinión, el trabajo, el profesionalismo que entregan nuestros panelistas. ¿Qué les pareció la opinión, don Edgardo? Me parece bien que la gente opine, que la gente se pronuncie. Están divididas las opiniones. Totalmente. Y es interesante, algunas más fundadas que otras, pero por lo menos la gente se está interesando en opinar. Eso es lo Totalmente. importante. Eso es lo importante. Don José Antonio. Sí, pues. El 25 de octubre todos tenemos que ir a votar y manifestar nuestra opinión. Y no hay mejor forma de votar que estar informado. Y me parece importante escuchar a la gente y ver que cada uno tiene su posición, algunos más fundamentados que otros, Sí. efectivamente. Y les hará falta ver algunos capítulos más de este programa para estar clarito que lo que hay que votar es apruebo. Para darle más legitimidad a lo que A la también Constitución. planteaba don Edgardo, que es legitimar esto de una manera democrática, con el voto, sin presiones de ningún tipo. Sabemos que hemos estado viviendo momentos complicados en nuestra región, hay situaciones de violencia y eso es lo que nosotros también
hacemos un llamado, queremos la unidad, queremos paz, queremos que las autoridades estén a la altura de la unidad y ciudadano. Pasamos al segundo aspecto. La Constitución de 1980, en su artículo número 5, señala: la soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Qué es la nación? ¿Qué entiende usted por nación? En ello han planteado este tema como un serio problema sobre quién ejerce la soberanía, argumentando que la actual Constitución carece de mecanismos que aseguren la participación ciudadana real y efectiva. No establece mecanismos de democracia directa, como por ejemplo, no contempla iniciativas populares de ley, referéndum revocatorios, referéndum ratificatorios de tratados o posibilidad de convocatoria popular a plebiscito. Sobre cualquier tema, usted lo vive ahí, bueno, yendo un poco más a la actualidad o al contexto popular ciudadano. Hoy día en Temuco, por ejemplo, se dan estos proyectos participativos. ¿Siente usted que esos proyectos cuentan realmente con la aprobación general del barrio, del macrosector? ¿Querían juegos? No querían juegos. Bueno, es un ejemplo básico, directo a lo que es hoy día el llamado a la participación y a generar una convocatoria popular. La Junta de Vecinos es un ejemplo real, claro, concreto de lo que está hoy día en discusión. Y para eso queremos que nuestros panelistas, profundizando en lo que es la soberanía, nos puedan clarificar y contextualizar. ¿Creen ustedes que esa crítica es efectiva, estimado Edgardo Sepúlveda? Parto yo, sí. Sí, por favor. Bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico probablemente tiene sentido la crítica. En términos prácticos no es tan así. La soberanía, tal como lo dice la Constitución, es una crítica que viene muy de la mano con la falta de legitimidad de origen, ¿no? Si en el origen no hubo legitimidad porque no se le preguntó al pueblo, no se le preguntó a la nación si quería que existiera esto o aquello dentro de la Constitución, entonces puede pensarse que la nación toda, el pueblo, no tiene nada que ver en las decisiones que va a ir señalando la Carta Fundamental. Pero no es tan así. El mismo artículo 5 de la Constitución establece, tal como estabas enunciando, la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce a través del pueblo, a través de elecciones periódicas, ¿cierto? Voy a parafrasear, y las elecciones de sus distintas autoridades, ¿ya? Ahora, suena bonito, suena sumamente bonito, ojo, que existan referéndums de distinta naturaleza y plebiscitos de distinta naturaleza para ir preguntándole a la gente si queremos tal política o no la queremos, tal política pública o no la queremos. Pero en la práctica esto no es tan sencillo de materializar. Por esa razón, se ha estimado que la forma en que se va a ejercer la soberanía es que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, ¿ya? Y que estas autoridades, en la medida de lo posible, y en esto yo creo que sí, efectivamente hay que hacer un avance, cada vez que se elijan autoridades, se elija en virtud de propuestas que las autoridades, que programas que las autoridades puedan ofrecer, para que entonces la población, el pueblo, la ciudadanía diga, bueno, me inclino más por esta opción o por esta. Entonces, una vez que gana una de las opciones, lo que ganó fue justamente el programa que tuvo mejor cabida, que le hizo más sentido a la nación, al pueblo. Y una vez que ganó esa opción y ese programa, se debe respetar a la autoridad para que eche a andar el programa y lo pueda concretizar. Eso es lo que debe ocurrir. Pero si le andamos preguntando a cada rato al pueblo, quiere esta medida, quiere esta otra, entonces nos vamos a pasar la vida preguntándole al pueblo qué hacer, y lo primero que va a surgir en el colectivo de la gente va a ser, oiga, perdón, si esta gente me está preguntando a mí a cada rato, entonces ¿por qué no se viene él para acá y yo voy para allá a gobernar? Entonces, digamos las cosas como son. La soberanía está en el pueblo, pero debe buscarse la forma para que esto se pueda concretizar. ¿Cómo se hace? A través de una democracia participativa, donde efectivamente se delegue las decisiones
en virtud de propuestas concretas, en virtud de programas de gobierno para las distintas autoridades. Eso creo que podemos ir mejorando, porque normalmente los programas los presentan los presidentes de la República, pero también podríamos trabajar para que los distintos cargos que se elijan también se hagan en virtud de propuestas y de programas. Mire, quiero ser diputado, quiero ser senador, estas son mis propuestas, en esto voy a trabajar, estas son las iniciativas legales que yo voy a impulsar si ustedes me eligen. Y si el pueblo lo elige, entonces queda a la espera de que efectivamente eso se concrete y después se le pueda medir, se le pueda efectivamente pedir cuenta. Entonces, no es tan así que no estemos en presencia de la soberanía radicada en la nación. Yo creo que la soberanía sí está radicada en la nación. Lo que hay que mejorar es la forma en que se van a elegir las autoridades para que éstas, a su vez, transparenten cuál va a ser su intencionalidad. Yo no veo problema en esto, yo no veo aquí una verdadera razón como para colocarla en el listado de causas por las cuales hay que cambiar la Constitución. Al respecto de la soberanía, yo veo otro peligro, y está en el mismo artículo, en el inciso segundo. Si me permiten, después lo comento. Esta carta magna, don Edgardo, Sepúlveda Hachigur. Sí. Esta carta magna es una casa que nos cobija, ¿cierto? Por mucho tiempo. Se le han hecho distintas reformas. ¿No cree usted que con tanta reforma y tanta reparación a la casa, ¿cierto? Porque cuando uno arregla la casa, le realiza ciertos arreglos, ciertas reparaciones y mantenciones. ¿No cree usted que esta casa está guateando, está goteando? Eso es lo que quiero decir. Ya comenzó a dar fisuras, a dar vistas de que está mal, porque usted está cuestionando que el pueblo... Entendí la analogía. Sí, pero quiero ir más allá de eso. Ya. Porque estoy representando acá a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, a nuestra gente que está haciendo sentir su opinión. Y le hizo sentido a su minuto que definió al pueblo, como que no había que estarle preguntando a cada rato al pueblo. Eso se entendió como que un poco medio dictatorial la definición de parte de la autoridad, porque en Temuco ya llevamos 12 años de un alcalde que lleva administrando, y la gente poco y nada le puede preguntar, porque al final las decisiones parten directamente de su autoridad. En el caso de los parlamentarios, se ponen a definir las leyes, y ellos claramente no le han preguntado a la ciudadanía si están de acuerdo o no. El poder de las redes sociales hoy día generó que las decisiones que hoy día los diputados, los senadores y el actual presidente pudieran cambiar. El 10% que se aprobó hoy día fue a través de la presión social, de la presión ciudadana. Por lo tanto, si la gente no se siente incorporada a este proceso, es porque literalmente han hecho mal la pega o está mal reformulada lo que está ahí en la Constitución, dado que si no se le pregunta a la gente cuáles son los mecanismos reales, soberanos y legítimos para elegir a la actual autoridad, y se repiten y se vuelven a repetir, y usted mencionó ahí al inicio de la legitimidad que estaba de acuerdo con que ciertas personas no se pudieran volver a elegir, pero tampoco continuar perpetuos en el poder, como en el caso de los senadores designados. Por lo tanto, hoy día, y explicándole y respondiendo a la gente, ¿está de acuerdo entonces que hay que seguir reformando esta Constitución y no generar un cambio de raíz a propósito de lo que usted mismo menciona, que no está de acuerdo en muchos puntos? ¿No es más fácil generar el cambio? Voy a seguir con tu analogía. Yo creo que si tú le haces demasiados cambios a tu casa y después sientes que se está goteando, sí, es porque elegiste muy mal los maestros. Perfecto. Y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, pero te imaginas tú que tú contratas a una empresa, bueno, unos maestros, porque en el fondo contrataste a una empresa y te diste cuenta que son maestros chasquilla, porque después se está goteando la casa, y que el argumento para cuando tú digas, oye, pero esta cuestión se está goteando, este enchufe acá no prende, entonces el argumento sea, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, Miguel Ángel? Es que tú tenés que cambiar la casa, viejo. Tenés que cambiar la casa, tu casa es chacha. ¿Te imaginas que ese es el argumento? Totalmente. ¿Qué harías tú? No, o sea, perdón la expresión, no seas patúo, le diría al maestro. Dijo, el problema son los maestros que hemos elegido, ¿ya? Y respecto de aquello que suena como tan dictatorial, dijiste tú, de no estarle preguntando a la autoridad. Si tú acabas de señalar una autoridad que lleva 12 años y que hace lo que quiere, bueno, aquí tenemos un problema, porque cuando esa persona se presenta
presenta un programa. Y si el programa le hace eco a la gente, bueno, si salió elegido con no sé cuántos miles de votos, entonces el programa le hizo eco a la gente. Entonces hay un problema de la gente. Después no se esté quejando. Creo que tenemos que presentar mejores programas que sean más interesantes a la gente, sobre todo, particularmente a las redes sociales. Escuchemos las redes sociales y presentemos candidatos con programas más interesantes para que, ya sabemos, pues lo eligen y después nos dejen trabajar. El voto hoy día es voluntario, no es obligatorio. ¿No cree que ahí también hubo una incidencia respecto a la participación que pueda tener la gente? ¿No estamos preparados culturalmente para poder participar en estos procesos? La gente se olvidó de participar de la política y por eso estamos como estamos y tenemos a los maestros que... Lo que pasa es que si exigimos que el voto obligatorio ya suena dictatorial. Y el voto debe ser... La persona tiene que sentirse comprometido con la sociedad e ir a votar libremente. Si yo le impongo esto, suena muy feo, pero si la cultura nuestra no nos permite entender nuestra responsabilidad, caramba, vamos a tener que volver al voto obligatorio. Pero no nos digan que es porque soy medio dictatorial, sino porque nuestra cultura nos hace ser irresponsables. O sea, ¿usted está de acuerdo que el mecanismo de elegir a quienes hoy día van a proponer el programa siga siendo de la forma que está y no de forma participativa con la ciudadanía? Siga siendo de forma que está y no de forma participativa. Exacto. Es que yo creo que es participativa con la ciudadanía. La actual... Yo creo que es participativa. Si la ciudadanía puede, pero realmente pegarle una linda patada al programa que presenta este caballero, si no tiene sintonía con la ciudadanía. Si lo insólito es que salga electo presentando un programa que no tiene sintonía con la ciudadanía. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? No le echemos la culpa a la forma de elegir, sino a las personas que está eligiendo. Y más encima se dan el gusto de no participar, y en eso estamos totalmente de acuerdo con José Antonio, que estamos llamando a que la gente participe para que después no esté criticando sobre la base de que esta gente lo está haciendo mal. Sí, pero ¿qué hiciste tú al respecto? Ni siquiera fuiste a votar. Entonces mejoremos nuestra actitud, nuestra cultura, y saquemos a los maestros chantas, pues viejo, si no quieres que se te siga boteando en la casa. Pues. Exactamente. Bueno, una opción es cambiar la casa, usted lo mencionó. Por lo tanto, usted define... Sí, mira, volviendo a la soberanía, no es problema de soberanía. Te resulta mucho más caro cambiar la casa, hombre, ¿entiendes? Te resulta mucho más caro cambiar la casa. Sí. Cambia los maestros, de pero verdad. ¿Cuánto tiempo se ha gastado plata y recursos de todos los chilenos en seguir tratando de arreglar una casa que ya no da para más? Por eso hoy día la ciudadanía se está manifestando y es legítimo que los maestros que están hoy día acá estén defendiendo la postura que usted defiende, que es el rechazo. Ya. Y rechazo para cambiar los maestros, no para cambiar la casa. Entiendo, perfecto. Estamos. José Antonio. Bueno, estimados televidentes, amigos, mujeres, hombres, jóvenes que están viendo este programa, yo voy a dar una pequeña lata para hacer la diferencia. Y contextualicemos, por favor, para quienes se están sumando a la red social. Don Edgardo Sepúlveda planteó su postura respecto a lo que es la actual soberanía, ¿ya? Y don José Antonio ahora va a dar sus argumentos respecto a este punto. Exacto. Mira, voy a ser lo más breve posible para un tema doctrinario que ocupa hartas horas de clase en la universidad cuando nos enseñan esto. En el mundo de la teoría política hay dos clases de soberanía. La soberanía popular, que fue establecida por Rousseau en 1762, y la soberanía nacional, establecida por el conde Emmanuel Joseph Sieyès, más conocido como el Abate de Sieyès. Dicho eso, la diferencia entre si usted tiene una constitución que consagra la soberanía popular o tiene una constitución que consagra la soberanía nacional está en que le pregunten o no a usted lo que pasa. Aquí Edgardo ha manifestado que desde su mundo o desde su lógica, los políticos no le pueden estar preguntando cada rato a la gente su opinión.
Por el contrario, justamente, la soberanía popular sostiene que el soberano es usted. No es el alcalde de Temuco, él no es el dueño de la ciudad. Es usted, en su casa, su vecino, el vecino de más allá, el del boliche de la esquina. Todos ustedes son los soberanos. Y el que está en la alcaldía o el que está en la presidencia de la República es un mero mandatario de ustedes. Por lo cual ustedes tienen todo el derecho a exigirles cuentas, a exigirle que cumpla su programa. Y si no lo hace, a exigirle que se vaya. En una constitución como la chilena de 1980, que consagra el principio de la soberanía nacional, donde esa soberanía se ejerce a través de representantes que usted elige, a usted le preguntan su opinión cada 4 años. Y si el gobierno no cumplió su programa, en 4 años más usted vuelve a votar y ahí veremos. Y si el alcalde no cumple su programa, jodimos, pues en 4 años más tenía la oportunidad de votar y reelegirlo o no reelegirlo. Pero no hay facultad para controlarlo año a año si realmente está cumpliendo sus promesas. Eso hace la gran diferencia cuando tú tienes una constitución construida bajo el principio de la soberanía popular, donde yo, soberano, puedo generar una vigilancia continua al actuar de los políticos, y para eso necesito ciudadanos responsables políticos que estén permanentemente preocupados de lo que hacen los políticos que me representan y de controlarlos efectivamente, y una soberanía nacional donde educamos irresponsables políticos, donde yo cada 4 años veo si le voto de nuevo por esta gente o no voto, o me quedo en la casa, o qué hago. Hoy día usted tiene en las municipalidades, por ejemplo, los famosos presupuestos participativos que hablan ahora, son consultas. De acuerdo a la ley chilena, esas consultas ciudadanas, como se llaman, no son vinculantes. Las consultas que hace la CONARI, por ejemplo, a los pueblos originarios, tampoco son vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad a usted le consulta su opinión. Pero si su opinión es contraria a lo que la autoridad quiere hacer, la autoridad no está obligada a hacerle caso. Por lo cual hace lo que él ya tenía planificado y le importa un rábano que usted votó que no quería ese proyecto. Él lo hace igual. Porque de acuerdo a nuestra Constitución y nuestra ley, son consultas ciudadanas no vinculantes. Distinto es cuando la soberanía es popular, donde cuando a mí me preguntan, eso no es una consulta, es un plebiscito vinculante, donde si la mayoría dice que no, eso no se hace. Ese proyecto no se realiza. Y ahí está la diferencia. Y entonces en democracias modernas, en países europeos, nosotros somos de la OCDE, nuestros empresarios les encanta vanagloriarse que Chile es uno de los 3 países latinoamericanos que es miembro de la OCDE, donde está la principal economía del mundo. Somos el primer país latinoamericano en ser invitado a la OCDE, en 35 naciones, pero resulta que para los derechos ciudadanos no somos nada de la OCDE, porque ahí nos tratan como si nosotros fuéramos infantes, como si fuéramos cabros chicos, ignorantes, y no nos tienen por qué preguntar. Resulta que Suiza, por ejemplo, hace consultas permanentes a sus ciudadanos y hay presupuestos participativos. En países como Islandia, la Constitución establece el referéndum revocatorio, Constitución que se hizo por Asamblea Constituyente el año 2009, por el cual yo, ciudadano, puedo destituir al presidente de la República o al alcalde si no cumple con su programa, y hago un plebiscito y lo saco del cargo. Pero acá resulta que nosotros no podemos destituir al presidente, nos tenemos que mamar al presidente que tenemos, disculpando la expresión, hasta que termine su periodo, aunque lo haga pésimo. Pero no hay soluciones intermedias por las cuales yo, ciudadano, le pueda decir, oiga, usted me prometió que iba a hacer tales cosas en su programa y no está cumpliendo. ¡Fuera! Si yo soy el que lo contraté, yo soy el soberano, el ciudadano de a pie. Usted en su casa es el soberano, el ciudadano de a pie. Usted tiene derecho a decirle a ese presidente o a ese alcalde que no cumplió sus promesas, fuera de la pega.
porque yo lo contraté. Su sueldo es pagado con los impuestos que estoy pagando yo, con el 19% cada vez que compro un kilo de pan. Le están pagando el sueldo a ese político. ¿Y por qué no tendría derecho yo a echarlo de su pega si no me está cumpliendo? Pero resulta que con la Constitución de 1980 usted no puede hacer esas cosas. Pero en países donde hay con soberanía popular como principio, sí pueden hacer esas cosas. Cuando hablamos de los tratados internacionales, la ratificación popular de tratados internacionales, ¿sabía usted que, por ejemplo, en Inglaterra, para los tratados internacionales que firma el primer ministro inglés, le tienen que hacer la consulta a los ciudadanos británicos, si están de acuerdo o no? Cuando el primer ministro inglés quiso salir del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, hizo un plebiscito para preguntarle a los ingleses si salía o no salía. ¿Se acuerdan de las noticias? ¿Les suena el Brexit? Sí, y perdió. Resulta que en Chile los tratados internacionales los firma el presidente, los resuelve una camarilla de senadores, y a los chilenos no nos preguntan si nos conviene o si queremos o no queremos tal tratado internacional. No, eso lo deciden entre cuatro paredes en la oscuridad de una salita. Y a nosotros los chilenos, cuando nos están complicando con las semillas, por ejemplo, o el TPP-11, que es perjudicial para los intereses de Chile, no nos han preguntado nuestra opinión. Y eso lo resuelve una camarilla entre cuatro paredes, porque la soberanía no es popular, la soberanía es de la nación. Y eso hace la gran diferencia, señor y señora, en su casa, entre tener soberanía nacional en el artículo 5 de nuestra Constitución o tener una verdadera soberanía popular, como tienen otros países de Europa. Y no estoy hablando de ningún país socialista o comunista, como Edgardo me estaba señalando, no. Inglaterra es una monarquía, Suiza es una democracia, europea, capitalista. Suecia podría dar otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que los parlamentarios suecos ganan 3 veces menos que los parlamentarios chilenos, pero tienen un PIB 3 veces más grande que el nuestro? ¿Alguien me podría explicar por qué los parlamentarios chilenos tienen que ganar más que un parlamentario sueco? Yo no encuentro una razón para eso. Pero la razón es porque nosotros, los ciudadanos, no podemos controlar lo que ganan los parlamentarios, porque ellos mismos se fijan el sueldo. Recordemos que hace más de 6 años un grupo parlamentario, la patrulla juvenil, como le decían algunos, la patrulla universitaria, hace 6 años el grupo de parlamentarios que eran dirigentes estudiantiles presentaron el proyecto de ley para la rebaja de sueldo de los parlamentarios. Hasta el día de hoy eso no fue lo que la gente esperaba. Y eso pasa por este concepto de la soberanía. ¿Quién es el soberano? ¿El soberano es el pueblo? ¿O el soberano es esta entelequia rara, fantasmagórica que se le ocurrió a este católico Silles, que es la nación? ¿Qué es la nación? Es un conjunto de elementos históricos, culturales, religiosos, valóricos, que nos unen como pueblo. Entonces, yo como gobernante no puedo hacerle caso a lo que el pueblo me diga hoy día, sino que tengo que hacer una revisión de las tradiciones y la historia para atrás, para ver si hacemos o no hacemos los cambios, si están de acuerdo a la idiosincrasia chilena o no. Eso es la nación. Y si yo, pueblo, hoy día estoy pidiendo un cambio constitucional, me están diciendo que no. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿El pueblo es soberano o no es soberano? Porque si soy soberano, tengo todo el derecho a que me pregunten y yo a responder. Y por lo cual esta constitución, por lo cual este plebiscito al cual se está convocando, tiene todo sentido. Porque no se le está imponiendo una constitución a la gente. Se le está preguntando si quiere o no quiere cambiar la Constitución. Y eso hace la gran diferencia con los que respaldan el rechazo. Porque los que respaldan el rechazo quieren mantenernos con una Constitución que se creó sin preguntarle a nadie, mientras nosotros los estamos invitando, incluyéndolos a ellos, a que construyamos una Constitución juntos. Don José Antonio Jerez, planteando un argumento desde la postura del apruebo. Ya escuchamos los argumentos de don Edgardo Sepúlveda. ¿Quiere refutar un poco también parte de lo que planteó? Sí, 3 cosas creo que son interesantes. Vindica, porque no es reivindica, se reivindican las cosas, desde res. Se vindica, por parte de José Antonio, la soberanía en el pueblo.
Yo no puedo compartir eso. Y deja a la nación como un ente ficticio. Pero la propia Constitución dice que la soberanía radica en la nación y se ejerce a través del pueblo, a través de elecciones. Entonces, bien dijo al partir, esto es teórico. Esto es teórico. Los países que nombraste, que efectivamente tienen estas facultades, han avanzado en estas facultades, curiosamente son países que tienen una mirada desde el punto de vista económico el libre mercado y de hecho de la teoría clásica, ¿ya? Del libre mercado. Y por lo tanto creo que efectivamente con la Constitución que nosotros tenemos podemos caminar hacia allá. Efectivamente podemos caminar hacia allá. Si no hemos caminado hacia allá es justamente por el tipo de gente que tenemos en el Congreso. ¿Dónde están las mayorías? Y las mayorías, mis queridos televidentes, justamente radican, las fuerzas de la mayoría radican justamente en el sector de donde está mi contertulio. ¿Cuál Porque es ese esta sector? misma ¿Cuál es patrulla, ese sector? esta misma patrulla, en el sector ya más extremo ya de los socios, Socialista, nueva mayoría, toda la izquierda. concertación. Toda la izquierda, señores, toda la Ya. izquierda. Y tenemos esta patrulla juvenil de la que tú referías, que hace 6 años presentaron ese proyecto, y han logrado una cantidad impresionante de avances, tales como, por ejemplo, ayudaron ellos a sacar un montón de leyes que afectan a la familia nuclear, que todos conocemos en la cultura judeo-cristiana, tales como, por ejemplo, la identidad de género, eso impulsada por ellos, ¿ya? Sí, salió en este gobierno, pero impulsada por ellos. Y han logrado proyectos sumamente interesantes y nocivos, ¿ya? Están impulsando, por ejemplo, la ley ESI, afecta a los niños, pero no han logrado su proyecto madre, que es aquel que se condice con su filosofía de vida. Si yo no creo en la propiedad privada, y por lo tanto renuncian a la mitad de su dieta, eso es para la foto, eso es para la cámara, nunca lo van a practicar, nunca lo van a realizar, nunca lo van a concretizar. Sacan adelante otros proyectos que sí son nocivos para la sociedad, pero no sacan aquellos que tienen relación directa con su filosofía de vida. Por lo tanto, yo insisto, dado que no le puedo preguntar a los 19 millones de chilenos por este o aquel planteamiento político o política pública. Sí se podría. ¿Se podría? Totalmente. ¿Con qué costo? Primero hay ¿Quién que lo asume? Es que no se ha dado el hecho de participar, dándole la oportunidad a la gente de informar primero que todo. ¿Tú dices? Educar, culturar. Sí, si se acaba de retirar la educación cívica. No, pero no, por favor, si hay que ser... perdón. Sí, a ver. Perdón, por pero favor. a ver. ¿Tú te imaginas estar haciendo plebiscito cada 6 meses? No solo con plebiscito. Bueno. Sí, plebiscito se está hablando hoy día porque es una posibilidad. No, pero estamos hablando de que elegimos autoridades con programas definidos. Los tipos nos presentan su programa. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de decir, este programa me gusta, este no me gusta, este es pésimo, este es paupérrimo, y optamos por el programa y la ciudadanía se pronuncia. Ahora, otra cosa, y en eso sí estoy de acuerdo con José Antonio, que el presidente electo, la autoridad electa, que nos vendió la pomada de un programa, evidentemente que tendríamos que tener herramientas, aunque las haya, la acusación constitucional, qué sé yo, pero también son para la foto, a los cubos. Pero en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que la autoridad electa, una vez que nos vendió un programa, tiene el deber de cumplir con ese programa. Sí, pero a propósito, dejémoslo que haga el programa. Ese es el punto. Es interesante. ¿Usted, don Edgardo, cree que hemos perdido dinero en todo este proceso de reforma, en este intento de reforma? ¿Se ha perdido dinero al tratar de solo hacer reformas? ¿Perderíamos más dinero realizando este plebiscito que del que se ha perdido en todas estas reformas? Yo creo que en todas las reformas, y no lo dice solamente mi sector, hasta antes del 18 de octubre lo decían todos los sectores, en todas las reformas que se le han hecho a la Constitución siempre han sido para mejor. Yo siempre así lo he asumido, y no creo que son pérdidas de dinero, creo que han sido avances. El tema es hoy el cambiar una Constitución, y yo quiero ser bien enfático con esto.
el no querer, el rechazar hoy día en el plebiscito no significa que yo no sea un demócrata que me abra la posibilidad que en un futuro cercano efectivamente nosotros construyamos una nueva constitución. ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué después y no ahora? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no ahora? Por el impulso, por quienes están detrás de esto, pues. Por la misma razón que se rechazaba la constitución del 80, y hay por la misma razón que enfáticamente José Antonio ha dicho, por quienes estuvieron detrás de esa constitución, curiosamente 8 juristas muy entendidos en la materia. ¿Ya? Pero ¿y quiénes están? Y esperaremos que ellos mueran, que ellos desaparezcan. No, ¿Cómo los cambiamos? No, si es esta la oportunidad no, donde la no, gente no. puede participar. No, pero ¿cuál gente? Los ciudadanos. ¿Cuál gente? El soberano. Si estamos siendo absolutamente coaccionados a participar a punta de amenazas. ¿No han visto en las redes sociales cuando dice si gana el rechazo, se viene el ¿cómo le llamaron a esto? Estallido 2.0 ahora. ¿Ya? Esa es la oferta que tenemos. ¿Eso es democracia? Eso es voluntades viciadas. ¿Ya? Eso es atemorizar a la ciudadanía. No obstante, claro, por supuesto, por parte del otro lado. No obstante, nosotros no estamos llamando, ojo, no, pues si eso no viene de lado de nosotros. Yo no estoy llamando a que no participen, todo lo contrario. Estoy llamando a que la gente participe. Perdón, Edgardo. Sí. Pero aquí a mí me parece, primera cosa, para los televidentes que están viendo, me imagino que ustedes han visto en las noticias que, por ejemplo, el 11 de septiembre de este año apareció el memorial a los detenidos desaparecidos completamente rayado, con consigna a favor del rechazo y con frases como "los rojos al mar". Perdón, Edgardo, pero nosotros nunca hemos dicho que los rechazos al volcán, ni que los vamos a matar, ni a desaparecer, ni a nada de eso. Por el contrario, los hemos invitado a que participen de la construcción de la nueva Constitución, soberanamente, porque son parte del pueblo. Pero ustedes insisten en construir Constitución y una legalidad a favor de los empresarios, sin el pueblo, sin nosotros, y que nosotros vivamos de acuerdo a las reglas de ustedes. ¿No es así? Y eso es así porque finalmente, respecto a los proyectos que no han podido avanzar, al televidente le quiero recordar el hecho que con 155 diputados, 2/3 significa tener 103 diputados para aprobar una reforma a la Constitución. Y la oposición completa no tiene 103 diputados. Para que ustedes sepan, para que se pudiera llegar a este acuerdo que permitió modificar la Constitución, para preguntarle a usted si quiere una nueva Constitución o no, o sea, ni siquiera para aprobar una nueva Constitución, sino para preguntarle si usted quiere o no. Porque es válida, discusión, porque es válida la pregunta. Necesitamos de 10 diputados de derecha que votaran a favor, porque esa es la diferencia. Para cualquier proyecto que queramos hacer para cambiar la Constitución y la situación de vida que tiene usted en su casa, necesitamos 10 parlamentarios de derecha que permanentemente votaran junto con los de oposición para poder hacer los cambios. Y eso no se ha dado en la historia de Chile durante 30 años. Y por eso no se han podido hacer los cambios. No porque los políticos de izquierda no hayan querido cambiar las cosas o porque no sé qué. Porque se necesitan 10 de derecha que estén dispuestos a cambiar Chile. Y eso no ha ocurrido en 30 años. Hoy día ocurrió gracias al estallido social. Gracias a esos jóvenes heroicos que se saltaron. Los torniquetes del metro. Gracias a esos estudiantes que marcharon pacíficamente y que fueron golpeados por carabineros sin razón alguna. Gracias a esos jóvenes que quedaron tuertos porque les dispararon a la cara. ¿De qué estás hablando, José Antonio? Gracias a ellos. 10 diputados de derecha cambiaron su posición y votaron a favor de esta reforma constitucional. Si no hubiera sido por esa gente en la calle que había estado presionando, nunca hubiéramos tenido este momento democrático en el cual tú y yo podemos conversar sobre el Chile que queremos. Nos hubieran seguido imponiendo la Constitución de Pinochet. Nadie te está imponiendo la Constitución de Pinochet. ¿Quién te ha dicho que las manifestaciones han sido pacíficas? Por favor, ¿en qué país vivimos? Aquí yo grabé desde mi oficina, Bulnes con Mall en esta ciudad, cómo golpeaban a los carabineros.
Sí, eran adolescentes, eran jóvenes, pero no salieron a mover simplemente pancartas. Vieras el vocabulario obsceno, soez, la violencia, que más encima no se les puede hacer nada porque son menores de edad. Y yo me preguntaba dónde están los padres, validando la situación. Eso es violencia. Amigo mío, la izquierda solo ha engendrado a través de toda su historia violencia y destrucción. Un discurso de que se preocupa por la sociedad. ¿Cuántos carabineros tuertos hay por la violencia a la izquierda? Desde el 18 de octubre, dime, ¿cuántos carabineros tuertos hay? No están tuertos porque usan casco y porque ¿cuántos se protegen la carabineros cara, hay? pues. No. Por supuesto que no, pero tú viste... Perfecto. Tú viste 36 cómo chilenos quedaron tuertos y 2 chilenos ciegos por la acción de la policía. Bueno, pero... Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mientras nosotros luchamos democráticamente de forma pacífica, nos provocan y nos agreden. No es así. Las manifestaciones son pacíficas. El derecho Palos, a la piedras, resistencia. No, perdón. El derecho a la resistencia es un derecho humano es validar que está la en el Tratado Internacional. José, No es validar la violencia. Para que nosotros hablemos, necesitamos nosotros por lo menos ponernos de acuerdo en decir, señores, vamos a dialogar y vamos a construir un país en donde la paz sea el objetivo. Pero no podemos llegar a la paz validando la violencia. Yo no puedo validar el accionar del uso desmedido de la fuerza de Carabineros, que nunca lo voy a hacer, pero tampoco voy a validar y decir, no, si el 18 de octubre fue algo pacífico. ¿Cómo va a ser pacífico una cantidad de destrucción simultánea, concertada, organizada? Eso no es... ¿Tú crees que así se puede construir un país? No, así no se construye. Por cierto. Por supuesto Minuto, que no, tiempo. Las imágenes de Carabineros encendiendo vehículos y causando la violencia es justamente el montaje policial para acusarnos a nosotros de que nosotros fuimos los violentos. Pero eso también existe también en las redes, están las imágenes. Pero también están los montajes en donde supuestamente... Tiempo, jóvenes, señores, hasta por diputados favor. de izquierda se han prestado para los montajes, pues amigo. Esto está Esa es la candente, realidad. señores, Esa es la señoras. realidad. Bueno, usted en su casa ya comenzó el debate. Nuestros amigos panelistas tienen sus diferencias como es en la vida, como todos, ¿cierto? Porque si fuéramos todos iguales, como se dice, bueno, no habría equidad. Así es. Como se dice en los términos que hoy día estamos tratando de promover nosotros igual, equidad social, participación, democracia, respeto para contra quien piensa contradice distinto. o piensa distinto. Exacto. Bien dicho, don Edgardo. Pero no podemos estar enjuiciando a uno ni al otro, porque para eso dicen está la justicia. ¿Hay justicia en Chile? Otro tema. ¿Usted qué opina? Otro tema. ¿Hay injusticia en Chile? ¿Usted qué opina? Hay mucha gente que aún no está informada. Creemos que eso es lo más importante y que en estos 30 años y en toda la historia de nuestro país siempre se ha jugado con la información, a desinformar en las distintas instancias. Creemos que tenemos una sociedad poco informada. Hay mucha familia que aún no entiende y no asocia el concepto de lo que vamos a vivir este 25 de octubre. Una nueva constitución. Usted aprueba, usted rechaza. Estamos construyendo ciudad, estamos generando debate, opinión, tratando de informar con las dos posturas. Son dos miradas, quizás una más extrema que la otra. Eso usted lo va a definir en casa. Queremos sí ser responsables y también contextualizar que las opiniones vertidas en nuestro programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de usted. La Voz TV, la voz de la gente. Don Edgardo, conocimos parte de lo que la gente opinó a la soberanía. Nos alcanzó la hora, estamos alcanzadísimos ya del tiempo. Una alta sintonía también, mucho comentario, mucho debate. Para cerrar el comentario del programa y también ya dejar invitada a la familia para el tercer capítulo, porque esto se va a desarrollar en distintos episodios. Don Edgardo. Sí, no, me parece muy bien que la gente siga opinando y la invitación es justamente eso, a que se pronuncie, que se vaya opinando, que se vaya informando y evidentemente sí vamos a coincidir necesariamente que la soberanía debe radicar en el pueblo y en el pueblo chileno, ¿ah? Lo ideal en Totalmente. El pueblo chileno. Inmigrantes, somos todos una familia. Sí, en el Hoy pueblo día, chileno. quienes están en suelo, en territorio chileno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Son todos chilenos, don Edgardo. Muy bien. José. Don José Antonio. Sí, mira, yo sigo satisfecho por la participación de la gente. A mí, la motivación personal mía para estar en este programa al cual me invitaste, Miguel Ángel, Sí, es por justamente
el incentivar que la gente converse de Constitución, que vaya a votar el 25 de octubre informados, y me gusta la opinión de la gente, sea cual sea su opinión, que emita opinión, ha sido por lo que he luchado toda mi vida para que haya democracia en Chile. Totalmente. Se agradece también el profesionalismo, bien digo, y con la altura de miras, queremos que la familia, usted se siente en su casa, se dé el tiempo de poder comentar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, adultos mayores, comenten la historia de nuestro país, no dejemos en el pasado, que no se borre la memoria, como se ha querido también de alguna manera instar a no seguir teniendo clases de historia, ¿ya? De educación física, de educación cívica. Sí. Queremos ser un aporte nosotros como canal, humildemente desde esta tribuna y también con personas profesionales en lo que significa también tratar estos temas. Sabemos que hay mucha gente que sabe de todo. Participe, comparta lo que sabe, en buena lid. Así es que nos despedimos, familia. Don Edgardo, gracias por su participación. Don José Antonio, los dejamos invitados para la próxima semana. Todos los miércoles, 20 horas, hablaremos de Constitución. Gracias por la sintonía. Bendiciones para ustedes. Será hasta el próximo capítulo, si Dios así lo quiere. Chao, chao. Chao, chao.